Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? En esta oportunidad crearemos ese tipo de iluminación para productos cosméticos que da como un toque lujoso a nuestro producto. Ok, para ello vamos a Blender. En esta oportunidad usaré Cosmetic. No, usaré un pack que está en el Blender Kit y será este. Ok, entonces eliminamos y ubicamos en el centro. Ok, guardamos. Super. Entonces organizamos ventanas. Para cámara. Creamos una cámara. Perfecto. Recuerden, presionamos el objeto y punto en el numpad para centrarlo. Nos vamos a la cámara y, como es costumbre, utilizaremos una 85. Esperamos un poco. Cambiamos el aspect ratio, la resolución a un 4:3. Ok, por aquí, perfecto. Ocultamos gizmos y guardamos. Perfecto. Aquí vamos a trabajar el shade. Ok, listo. Entonces, para las luces de estudio, vamos a continuar con la guía del video anterior, que es tratar de simular estos softbox, el cual genera una luz o una intensidad difuminada a lo largo de la pantalla. Entonces, como ya sabemos, trabajamos con planos. Para ello, empecemos con la luz de fondo, puede ser. Entonces, ubicamos Z, vista de render 8, quitamos cualquier iluminación de ambiente, creamos un material, lo nombramos, es backlight. Ok, recuerden que desde acá podemos cambiarlo a emission. Perfecto. Entonces vamos, creamos control A, perdón, shift A y creamos un gradient, lo conectamos, control T para el mapeo, ubicamos sobre el objeto y, como ven, queremos que sea una esfera para que simule este fondo. Ok, perfecto. Super. Yo diría que por aquí. Recuerden que con el color ramp podemos también controlar la intensidad, el tamaño. Recuerden cambiarlo a suave. Y yo diría que por el momento aquí está perfecto. Super. Entonces, guardamos. Vamos a utilizar la misma luz. Entonces, con Shift D para duplicar, punto en teclado de letras, cursor y rotamos sobre el cursor. Para esta, lo que quiero hacer es intentar simular el softbox, pero el rectangular. Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Pues vamos a material. Recuerden que si yo modifico este, como está enlazado con el mismo material, me va a modificar el trasero. Entonces, lo que quiero es duplicarlo. Voy a ponerle
lateral, right, matte. Ok, perfecto. Entonces ya al modificar este no me modifica el posterior. Entonces aquí lo que hacemos es convertirlo a lineal. Perfecto. Y aquí lo que podemos jugar es con el color ramp, agregando un nuevo color, un tono oscuro, para que en el centro, desde el centro es que se vea la iluminación. Lo podemos hacer más delgado y esto para que los reflejos de la silueta de nuestro objeto se resalten más. Podemos ubicar un poco más atrás. Recuerda que podemos ubicarla desde la ubicación del objeto o desde el mapeo. Podemos ubicarla desde la ubicación. Vamos a ponerla por aquí. Perfecto. Quieres que me delinee toda la parte de la silueta del producto. Perfecto. Vamos a poner de intensidad un 3. Perfecto. Y Shift D, duplicamos. Z para rotar, R y Z para rotar y 180 y rotamos hacia el otro costado. Entonces, punto, teclado de letras, activo y lo rotamos para que quede en el mismo lugar del derecho. Perfecto. Entonces, por aquí podemos ir organizando esto. Recuerden, selección M, nueva colección y estas son las luces. Perfecto. Por aquí tenemos la cámara, tenemos una nueva cámara. Perfecto. Y este es producto, el set. Ok, super. Vale. Entonces, ya tenemos las luces laterales. Vamos a crear una frontal. Para ello lo mismo. Shift D. Duplicamos. Punto. Teclado de letras o principal. Y lo giramos 90 grados. Perfecto. Nos queda un poco torcido. Ya, listo. Entonces, aquí podremos o duplicarla o que quede todo al centro y acomodar esto. Para mi comodidad voy a duplicarla, entonces front light. Perfecto. Y aquí lo que quiero es dejarla en el centro. Ok. Dejarla en punto 5. Perfecto. Nos queda todo el centro. Súper. Recuerden que si presionan control B grande pueden seccionar lo que quieran renderizar, si quieren solo este tramo, si quieren este tramo, si quieren este, o si quieren solo la ventana para ahorrar recursos y que no renderice lo que está fuera de la cámara. También en la cámara podemos ir a Viewport Display. Sí, aquí, es que está? Uf, me perdí. Se me embolató. Bueno, ya recuerdo dónde es que está. Es para ponerlo totalmente negro. Es esta por aquí. Este no es. Ah, ok, este. Entonces esto ahorita pues distracciones y que solo estemos enfocados en el producto. Ok, perfecto. Entonces yo creería que acercamos un poco la cámara. Por aquí. Perfecto, guardamos. Quiero darle este tono como para que toda la paleta del render sea la misma, entonces vamos a color ramp, seleccionamos la luz posterior, seleccionamos nuestro color blanco, seleccionamos aquí, seleccionamos el color picker y podemos ir probando con nuestro objeto hasta que lleguemos a un color adecuado, un color dentro de la paleta. Está muy oscuro, por aquí, perfecto.
ahora un toque más. Ok, por ahí. Démosle un poco más de intensidad. Súper. Perfecto. Muy bien. Aquí nos hacen falta dos luces que puse posteriormente, que es la superior y la inferior. Para ello, lo mismo. Entonces, Shift D, duplicamos el posterior, punto, cambiamos para cursor, R para rotar, X sobre el eje X, y aquí nos vamos a duplicar, le ponemos sublight, super, perfecto, y cambiamos el color a totalmente blanco. Bueno, totalmente no, dejamos por aquí, super. Démosle un poco de intensidad, muy bien. Y esta misma la voy a duplicar, la voy a poner por debajo para darle unos destellos aquí sobre la tapa. Vamos a ver si hay un tipo de aro que no se llama, no sé cómo se llama, que es precisamente un aro en fotografía, pero bueno, ya lo verán. Y lo quiero simular, entonces duplicamos, eh, inferior light, super, y aquí hacemos lo mismo que en la anterior, creamos un nuevo aro y lo ponemos, este lo ponemos en el centro, esto lo cambiamos a negro, perfecto. Y aquí podemos controlar cuán ancho es nuestro aro. Recuerden siempre ir tanteando qué tanta iluminación o qué tanta influencia tiene la luz sobre nuestra escena o producto. Por aquí, encender todas. Muy bien, super. Muy bien. Nos vamos a propiedades de render, color management y nos vamos a contraste, alto contraste y aumentemos un poco la exposición por allá en 1.5, demasiado, 1.4, pues está súper bien. Ubicamos estas luces, recuerden, apagamos las otras, vamos mirando. Igual de aquí pueden salir otros sets, ¿no? Si de pronto lo que hacen es jugar, o por ejemplo aquí podríamos crear PNGs para e-commerce o algún tipo de este uso, pero por el momento dejémoslo así. Super. Ok, nos hacen falta los objetos, pues pongámosle por aquí set y creemos, vamos a z sólido. Recuerden que si quieren que eso no les estorbe, por así decirlo, cuando estén trabajando y no estarse pasando a la vista alámbrica, pues nos podemos ir a las propiedades de objetos, nos vamos a Before Displays, Display y nos vamos a Where. Y todas las podemos cambiar a pronto la al fondo, no, bueno, esta no me molesta, estas dos. Y eso no afecta en nada cuando renderiza. Ok, perfecto. Entonces, quiero crear estos marcos que creé, pues es súper fácil. Creamos un plano, rotamos 90 grados, escalamos, tab para modo edición y para crear este marco, X para eliminar caras y destruimos. Ok, super.
y cambiamos el punto de origen. Ok, aquí podemos ir hacia abajo. Vale, perfecto. Por aquí, punto para escalar sobre el cursor. Diría que por aquí está bien. Bien. Ahora nos vamos a modo edición, tab, o desde acá pueden entrar, edit mode. Presionamos A y voy a presionar 2 para seleccionar las líneas. Entonces, control B para crear un bevel. Y recuerden que con el cursor lo que hacemos, con el scroll, perdón, lo que hacemos es crear más topología. En este caso le voy a dar control A antes de hacer esto y ahora sí me sale bien. Estas no son necesarias, entonces lo que quiero es Z. Voy a seleccionar estas de aquí con control presionado y las deselecciono. Vista sólida, perfecto. Ahí ya me quedan solo las de fuera. Super. Encendemos luces, guardamos y creamos un material súper sencillo. Nos vamos aquí, color, recuerden el color picker. Por aquí puede ser, o buscamos un tono amarillo, aumentémosle el brillo, bajémosle el roughness. Ok, perfecto. Sí, muy bien. Y este, vámonos por aquí. Ok, super. Guardar. Podemos la vista frontal, Shift D para duplicar. Vamos a ubicar por acá, escalar de pronto, rotar. Usualmente reglas de composición, cuando se adicionan objetos dentro de una composición, valga la redundancia, siempre dejar números impares. Esto ayuda a que haya una atención más sobre el producto y no sobre los objetos de composición. Diría que sí, sí, perfecto, creo que está muy lejos por aquí. Eso. Muy bien, super. Vamos a trabajar esto por aquí, Power Management, y le vamos a ir a Matrix, super, y quiero aumentar esta luz superior. Ok, sí, está bastante bien. Muy bien, esta está de pronto muy blanca, muy clara. Ok, muy bien, esto es. Ok, nos haría falta el punto de enfoque, que recuerden, siempre les recomiendo hacerlo con un empty, por si quieren animarlo después o si quieren poner un punto de enfoque diferente. Entonces nos vamos a cámara, activamos la profundidad del campo y ponemos el empty. So, por aquí, dependiendo de cuánta cantidad, cambia bastante la intención. Yo diría que un 10 está, un 8 sí está perfecto. Y acerquemos un poco. Ok, muy bien.
Súper. Entonces, ¿qué nos hace falta? Yo le hice esta pequeña animación. Realmente es solo la cámara rotando, pero lo interesante es que las luces siempre siguen al giro. Si lo podemos apreciar, las luces siempre no están estáticas, por así decirlo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues vamos a luces, le damos otro empty. Este le vamos a llamar controlador. Ok, suele pasar que cuando estamos trabajando a veces se nos pierde. Si tú tienes seleccionado, por ejemplo, una carpeta o una colección y agregas un nuevo objeto, ya se va a agregar aquí. Pero hay veces que tenemos ya tantas colecciones que no sabemos dónde está. Entonces, para encontrarlo, simple y sencillamente nos ponemos aquí y presionamos el punto, pero el punto del numpad, y él automáticamente te encuentra en qué carpeta, o así está en subcarpeta, subcolecciones, te encuentra dónde está el objeto. Entonces, si estamos aquí, por ejemplo, yo quiero no ponerme a abrir todas las carpetas y si no lo tengo organizado, pues entonces presionas punto y de una te selecciona dónde está la pieza. Pequeño truquillo ahí. Ok, entonces controlador y voy a seleccionar mis luces. De pronto, creo que la posterior no la seleccioné y la cámara. Entonces, primero que todo, todas las piezas que quiero relacionar con mi controlador. Y por último, el controlador y le damos control P, le damos objeto. Entonces ya si yo muevo el controlador, se van a mover todas las piezas que relacioné. Si las muevo independiente, pues se mueven independientemente ellas. Pero si trabajo con el controlador, se mueven solo ellas. Ok, sí agregué el fondo. Entonces, seleccionamos fondo, ta, control y ya. Ahí ya tenemos seleccionado. Lo que hacemos es, ok, y como ven, se está moviendo, las luces siguen al mismo punto con respecto pues al giro. Y creo que estas las relacioné, no, las otras están independientes. Ok, perfecto. Y este sencillamente es un giro y para locación y rotación. Y en 90 hacemos un giro de 90 grados. Ok, eso es al revés. Ok, nos volvemos y menos 90. Vamos y locación y rotación. Aquí podemos ver. Ok, timeline. Guardamos. Si ven aquí hay un inicio como muy abrupto y luego se pone muy lento, es súper sencillo hacer este efecto. Entonces, si lo ven aquí, él inicia totalmente. Ok, él inicia creo que decía que si es lineal es más parejo. Ok, entonces nos vamos a Graph Editor, seleccionamos, hundimos punto también para acercar, vamos a T, damos Bezier y modificamos la curva de esta forma. Entonces lo que hace es que ya inicia abrupto y se pone más lento. Pues puede ser un poco, si yo diría que así, después vamos un poco hacia aquí. Ok, me oculto esto por ahí aquí y super. Esta está de pronto muy oscura. Perfecto. Ok, súper, súper, súper. Ok, y para la edición
Pues este es el render final. Para la edición, esta vez vamos a utilizar Photoshop. Ok, agregamos. Ok, super. Poner esto por aquí. Bien. Entonces, lo que hago yo aquí es duplicar, convertirnos en un objeto inteligente y nos vamos a Camera Raw Filter y simplemente modificamos exposición, un poco de contraste, highlights y shadows, quito las luces, muy bien. Por aquí la textura, sí, miren la textura lo que hace es como exagerar un poco sí, exactamente las texturas y hace que sea como esas fotos lujosas. Entonces aumentamos un poco la textura, la claridad también, un poquito como Blend 10. Mm, por aquí, perfecto. Mira, por aquí, súper, muy bien. Entonces podemos ver la diferencia, le damos un poco más de realce y nos vamos a Control M. Ups, y manejamos un poco la curva de esta forma. Ok, por aquí. Super. Control L para los niveles. Y vamos a ver. Autostístico por aquí. Super. Y esta ya la podemos guardar. Y eso es todo, muchachos. Es así como creamos una escena, un estudio para productos. Espero les sea de utilidad y recuerden seguirme. Muchas gracias.